Buenas noches, mi nombre es Andrés López. En este momento voy a hacer una pequeña presentación sobre la resolución 0627 del 2006, que es la norma nacional que regula las emisiones de ruido y ruido ambiental en el territorio nacional. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve posible para explicar los 32 artículos que tiene esta resolución. Entonces el primer artículo habla sobre las definiciones técnicas de la resolución. Entonces habla sobre toda la terminología que se debe emplear pues, para que se emplea en esta resolución, y aparte de eso comenta sobre el anexo 1 que trae la resolución, donde lógicamente se explica cada término empleado durante esta resolución. El artículo 2 habla sobre los horarios de ejecución de esta resolución o de aplicabilidad de esta resolución. Entonces dice que es aplicada en todo el territorio nacional, en el horario diurno, de las 7:01 horas hasta las 21, y en el nocturno de las 21:01 horas hasta las 7 horas, en todo el territorio nacional. El artículo 3 habla sobre las medidas de referencia de esta resolución, y dice pues que estas medidas se identifican con presión sonora, ¿cierto? Que se determinan por medio de pascales, los niveles de presión sonora que se determinan por la unidad de medida decibeles. Entonces dice que también hay que identificar un filtro de ponderación, que lógicamente trae un valor de referencia, el cual es de 20 micropascales. El artículo 4 habla sobre los parámetros de medida. Entonces dice que estos parámetros son el nivel de presión sonora continuo, equivalente ponderado, el ruido residual y el nivel porcentil. Esos son los parámetros de medida. El artículo 5 habla sobre el tiempo o el intervalo de tiempo en el que yo debo hacer la medida de ruido, ¿cierto? De contaminación de ruido. Entonces dice que es una hora continua o con intervalos durante cada 15 minutos. Durante este tiempo de ejecución de la resolución, que ya les dije cuál era. Bueno, el artículo sexto habla sobre los ajustes con las medidas. Entonces dice que estos se corrigen dependiendo de la impulsividad del ruido, la tonalidad o las condiciones meteorológicas, que es un factor muy importante. Esas condiciones meteorológicas no debe tener ninguna condición meteorológica adversa o diferente a la normal. El artículo 7 habla sobre la aplicabilidad. Entonces dice que estos resultados identifican los niveles de ruido por las partes. Entonces, es decir, después de yo tener una medida, entonces ya empiezo a hacer el diagnóstico para posteriormente generar, digamos, un mapa de ruido. El octavo artículo habla sobre los cálculos para yo determinar cuál es el nivel de ruido con cada una de las medidas de referencia que ya les expliqué ahora. Entonces dice que el cálculo se debe hacer mediante una resta logarítmica, la cual se determina mediante el ruido residual corregido menos el valor de nivel de presión sonora corregido. Entonces estas son las dos unidades de medida para yo determinar el nivel de ruido de cualquier parte. Entonces el artículo 9 habla sobre los estándares máximos permisibles. Aquí esto está hablando sobre la emisión de ruido. Entonces el artículo 9 habla sobre estos estándares máximos permisibles. Esto es medido en decibeles y es clasificado mediante, digamos, algunos sectores, ¿cierto? Los sectores A, B y C. A, B, C, D, A, B, C y D. Estos decibeles oscilan entre 50 y 80 decibeles, ¿cierto? Dependiendo, digamos, el tipo de población que yo tenga cercano al lugar de medición. Entonces, me dice, si yo tengo un hospital, entonces durante el día debo tener solo, digamos, 50, durante el día, perdón, debo tener 55, y en la noche debo tener 50 decibeles. Y así varía si tengo una zona residencial, si tengo una zona comercial o una zona industrial. Depende de la zona que tenga, la resolución va a ser un poco más estricta. En la noche, lógicamente, mucho más que en el día. El artículo 14 entonces ya nos habla sobre el ruido ambiental. Exacto, entonces dice que para determinar eso, entonces hay que hacer, el artículo 14 dice que hay que hacer un diagnóstico del ambiente, y lógicamente se determina pues unas partes que están contaminando para posteriormente hacer un mapa de ruido, ¿cierto? Entonces es como ese artículo me habla sobre el diagnóstico que debo hacer inicialmente para determinar qué zona es la que voy a hacer la medición. El artículo 15 habla sobre el tiempo de referencia, como ya les explicaba ahora. Para estas medidas debemos de tener en cuenta
en qué tiempo la voy a hacer, si es durante el tiempo diurno, que son más o menos, que son 14 horas, o el tiempo nocturno, que son 10 horas, ¿cierto? Entonces, debo hacer la medida durante este intervalo de tiempo. El artículo 16 habla de los estándares máximos permisibles. Entonces, como les explicaba ahora, para el ruido tengo unos estándares máximos permisibles, y para el ruido ambiental, que es otro término diferente, habla sobre una clasificación, unos subsectores, el sector A, el sector B, el sector C, y también me dice que para toda esta población, para cada uno de esos subsectores, el nivel de ruido está entre 45 y 80 decibeles. Eso dependiendo lógicamente nuevamente la población que tengo cercana al lugar de medición. Entrando al capítulo cuarto, de ahí para abajo empieza a hablar sobre los equipos de medición que debo de tener, o que están, digamos, elaborados, y que son, digamos, los más adecuados para hacer las mediciones. Entonces dice que el artículo 18 habla sobre los equipos de medida. Entonces dicen que debe tener capacidad para medir el equivalente de presión sonora de ponderación frecuencial. Si el equipo no me puede medir esta presión, lógicamente no puedo hacer la medición, porque, digamos, como ya les decía ahorita, para hacer el cálculo del nivel del ruido, tengo que tener el ruido residual y restarlo con este equivalente de presión sonora de ponderación frecuencial. El artículo 19 habla sobre los equipos, la calibración de estos equipos. Entonces me dice que para cada medida, antes de hacer cada medida, yo debo tener, digamos, calibrado el equipo con el cual voy a medir, sonómetro, o dependiendo del equipo que vaya a tener para hacer la medición. Entonces debo calibrarlo antes de. El artículo 20 habla sobre las condiciones meteorológicas. Como ya les decía ahorita, en un artículo anterior, este artículo 20 habla más específicamente sobre las condiciones meteorológicas que debo tener en el ambiente en el momento de hacer una medición. Entonces me dice que el tiempo debe estar seco, que no tienen que haber lluvias, lloviznas, truenos, granizos, que los pavimentos deben estar totalmente secos. ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy importante, que es, digamos, el tipo de la característica meteorológica que yo tengo en el momento me puede alterar el nivel de medición, o el nivel exacto de medición en los parámetros que voy a medir, pues por la caída del agua, por la caída del granizo. Entonces, esta resolución también trata el tema de condiciones meteorológicas que voy a tener en el momento de hacer una medición. El artículo 21 ahora habla sobre el informe técnico, cómo lo debo hacer, con qué características. Entonces, dice que pide una información, la cual, que contempla quién hizo la medición, cuándo la hizo, en qué fecha, qué procedimiento utilizó, quién fue la persona capacitada para realizar esta medición. Me dice también que todas estas características, toda esta información que yo encuentre en el medio, en el momento, en el ambiente, en ese momento, la debo relacionar dentro de este informe técnico, para que la información sea, digamos, un poco más concreta y un poco más, sea mucho mejor. Eh, los artículos 22, 23 y 24 habla sobre la obligatoriedad y los requisitos para elaboración de los mapas de ruido, ¿cierto? Entonces dice que a partir del año 2006, que entró en vigencia esta resolución, digamos, todas esas partes tuvieron 4 años para realizar, digamos, sus adecuaciones para no generar contaminación del ruido. Y me dice que los mapas de ruido se constituyen a partir de ese momento, y que las las corporaciones autónomas regionales, son las que deben realizar, digamos, estos mapas de ruido para la identificación, lógicamente, de estas partes que están contaminando. El artículo 25 ahora habla sobre los planes de descontaminación del ruido. Entonces, aparte de que yo tengo que tener un diagnóstico, debo de tener unos mapas de ruidos en cada uno de los municipios, que las CARS, las corporaciones autónomas regionales, son las que deben de hacer esta medición. También tengo que tener unos planes de contaminación, es decir, después de que yo sancione, o sea, cuál es el plan a mejorar, digamos, estas personas, o digamos, estos establecimientos que me están generando ruido. Entonces, también dice el artículo 26 que las construcciones o las edificaciones que se piensen hacer desde ese momento deben tener algunas características técnicas, como extracción de ruido, ventiladores. Todos estos extractores me sirven para que el ruido no se me incremente dentro de este lugar.
El artículo 27 habla sobre las alarmas. Me dicen que no deben sobrepasar las 85 decibeles, que esta medida se debe tomar a 3 metros en dirección a la emisión pues, de la alarma, del ruido. Artículo 28 me dice que las CAR son la competencia es de las CAR, de las corporaciones autónomas regionales, quien deben controlar y hacer regir, digamos, esta normatividad. El artículo 29 habla sobre las sanciones, estas son planteadas en el artículo 85 y la ley 99 del año 93, ahí donde están planteadas, digamos, las sanciones por las personas que contaminen con niveles de ruido muy altos. Los artículos 31, 30, 31 y 32 ahora ya sobre disposiciones varias de esta normatividad, igual sobre qué normas digamos, la sustentan y sobre quién es que debe regir esta resolución. Esta es una explicación muy breve porque el tiempo es corto y cualquier duda pues ya la pueden consultar en la resolución 0627 del año 2006. Muchas gracias.